para esto. Estamos enlazados con César Delgado, experto en Derecho Parlamentario y ex oficial mayor del Congreso, para que nos explique más o menos el trámite, ¿no?, que podría seguir esta moción de interpelación, porque hay muchas voces que han dicho que la moción de interpelación se podría simplemente dejar de lado y que se va de frente a una moción de censura. ¿Se podría hacer esto, señor Delgado, o no? De ninguna manera. Muy buenos días, Karina. Muy buenos En primer días. lugar, Bienvenido. Para que la interpelación pueda darse curso, ha sido necesario que se constate que al presentarla tenía por lo menos la firma de 15% de los congresistas, lo cual equivale a 21 firmas. Ese requisito se ha cumplido. El siguiente requisito es que la moción de interpelación sea consultada al Pleno y, de ser admitida, recién podía empezarse el trámite de interpelación. Para admitirse una moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos un tercio de congresistas hábiles, no sobre el número legal, sino el número de hábiles, para lo cual hay que saber cuál es el número de licencias que se ha presentado, y a partir de ese número se calcula cuál es el tercio. Mínimo ese tercio sería suficiente para poder dar por admitida la moción de interpelación. Una vez que se admite la moción de interpelación, el ministro interpelado no puede exigírsele que concurra al Pleno, sino entre el cuarto y el 10º día hábil posterior a la fecha en la que se dio cuenta en la que se admitió la moción de interpelación. Si la moción se ha presentado el día 1 de septiembre, hoy día debería ser objeto de la dación de cuenta al Pleno. Una vez que se da cuenta, el siguiente paso es que se consulte la admisión, lo cual debe ocurrir en la siguiente sesión. Probablemente esto tenga lugar el día 9 de septiembre y, de cumplirse con los plazos que señala el reglamento, la interpelación tendría lugar entre el día 16 y el día 27 de septiembre. Esto es a lo que se le llaman los periodos de enfriamiento. Respecto de tu pregunta, Karina, si es que cabe que se presente de frente una moción de censura, el reglamento pone como base para que se pueda censurar o presentar una moción de censura a un ministro que previamente se haya cumplido uno de los siguientes 4 requisitos. Primero, que el ministro haya sido interpelado. Segundo, que el ministro haya sido invitado. Tercero, que el ministro haya concurrido voluntariamente. O cuarto, que el ministro, habiendo sido citado al Congreso, se haya resistido y no haya concurrido. Con cualquiera de estos 3 o 4 requisitos, alternativamente, se puede presentar la moción de censura. Si no se han cumplido uno cualquiera de estos 4 requisitos, el ministro no puede ser censurado. Puede intentarse la censura, pero la moción de censura tendría que ser declarada improcedente de conformidad con lo que señala el reglamento y con los precedentes que tenemos en los que se ha intentado censuras sin haber cumplido uno cualquiera de estos 4 requisitos, con lo cual el Pleno ha rechazado por improcedente la presentación de una moción de censura. Muy bien, acá nosotros hemos tenido acceso a las 5 preguntas y todas aquellas interrogantes están basadas en que aclare sus vínculos, aclare qué fue lo que hizo, que aclare. Entonces, él varias veces ha dicho que no tiene sentencias, ¿no? Para él lo que vale son las sentencias, pero varias personas que han luchado contra el terrorismo nos han dicho que cuando recién empezó este movimiento sanguinario terrorista del terror, entonces era bastante difícil, nos agarró como Estado, en realidad sin saber cómo enfrentarlos. Entonces los atestados eran primero un poco complejos de estar ordenados, ¿no? Esa es su defensa. ¿Van a poder sacar algo más allá de lo que él ya está respondiendo a la prensa? Aclara, no, pero si yo no tengo ninguna sentencia, dime algo más, pero si el Poder Judicial a mí no me ha encontrado nada. Bueno, la razón de ser de la interpelación precisamente consiste
proveer a la sociedad en general, pero antes al Congreso, a la Asamblea de Representantes, de manera singular y particular, con información. La información genera conocimiento. El conocimiento permite que se tomen decisiones de manera reflexiva. Es a partir de los argumentos que tenga quienes están promoviendo la interpelación y los argumentos que presente el ministro interpelado, que se tendrá que aclarar qué cosa es lo que ha ocurrido y cuál es el estado que efectivamente tiene el ministro en relación con la idoneidad con que debe ejercitar el puesto de ministro de Estado. Ese es el tema, ese es el objetivo que debe tener la sesión en la que se lo interpele. Lo que ocurra fuera de la sesión, es decir, la información que recibimos desde el punto de vista mediático o periodístico puede ser muy valiosa. Sin embargo, no sabemos cuáles serán los fundamentos adicionales a los que aparece en el pliego interpelatorio que tengan quienes promueven la interpelación, los que determinarán si es que se le repregunta y si es que él tiene respuestas adecuadas para salir solventemente de la interpelación a la que debe ser sometido. ¿No? Es un ámbito político, no es un ámbito judicial, no es algo que él no tenga que responder como a la prensa, ¿no? Se da media vuelta y se va. Acá le debe respuestas al Parlamento, que representan al pueblo, que está ahí representado por los elegidos por el pueblo. Entonces, es un ámbito político, las respuestas son políticas, no puede simplemente decir, a mí no me sentenciaron, es decir, cómo se mueve, cómo dice, si es que tiene el perfil moral, ¿eso vale el perfil moral para después no terminar en una censura? Bueno, lo central de la interpelación es que debe rendir satisfacción a quien es el titular de la confianza que el gabinete debe tener en el Congreso. Entonces, los criterios que utilicen los congresistas para calificar como satisfactoria o no la respuesta y los argumentos que presente el ministro de Trabajo van a ser criterios eminentemente políticos, pueden ser criterios de ética política y por lo tanto están sujetos las decisiones a la discrecionalidad con la que proceda la conciencia de los congresistas que interpelan y que reciben las respuestas que trata de dar el ministro de Trabajo. Muy bien, solamente para recordar a las personas junto con usted cuál es el pliego de interpelación, es el siguiente, ¿no? Para que aclare sobre sus relaciones con el SUTEP Conare, a la radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como el Movadef, para que aclare sobre sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Guaranca, Edith Lagos y su participación en actos delictivos, según el atestado policial número tal, que consigna hechos comprendidos desde junio de 1980 a mayo de 1981 en Ayacucho, para que aclare sobre los sucesos ocurridos entre junio del 80 y octubre del 81, de acuerdo al atestado 001 del 5 de febrero de 1982, que incluyen la comisión del presunto delito de homicidio y lesiones graves con armas de fuego, además de otros actos ilegales mencionados. Cuarto, para que aclare en qué circunstancias se le sentenció a 4 años de prisión suspendida en el año 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado que corresponden a daños vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en el año 2004 en una huelga magisterial. 5, para que aclare si es cierto que en algún momento ha actuado como secretario de Juventudes o ha tenido cargo dirigencial o algún tipo de liderazgo en el Movadef. Hay más preguntas, a ver, hay 7, hasta ayer eran
5, ¿no? Acá hay 7. ¿Cuál fue su participación en la protesta magisterial 2004 en Huamanga, Ayacucho, donde según informes periodísticos y atestados policiales habría actuado como instigador y generando zozobra? 7, para terminar, para que aclare cuál fue su vínculo con el señor Hildebrando Pérez Guaranga, uno de los perpetradores de la masacre de Lucanamarca en Ayacucho, que acabó con la vida de 70 campesinos. Usted, que es un experto en derecho parlamentario, que sigue todo lo que hay en el Congreso y que además ha sido ex oficial mayor en el Parlamento, ¿alguna vez ha visto que un ministro haya sido interpelado con esta clase de preguntas tan fuertes sobre vínculos con el terrorismo? Bueno, que yo recuerde sobre terrorismo, sinceramente no recuerdo, pero en todo caso las interpelaciones siempre están marcadas por una exigencia muy fuerte y por una presunción política respecto de la presunta o supuesta responsabilidad de los ministros. En algunos casos, contados, los ministros salen airosos. Uno de los casos que ocurrió recientemente fue la interpelación contra el ministro Basombrío, me parece, en el periodo del señor Kuczynski del 16 al 19 recientes. Pero fuera de esos casos, cuando hay una interpelación, hay cierta animosidad basada en un criterio que se han preformado los congresistas respecto de las responsabilidades que tienen los ministros. Puede ocurrir que las conductas que se le reprocha al ministro no queden aclaradas. Si no quedan aclaradas, el Congreso tendrá expedito la facultad, la atribución de presentar una moción de censura, para lo cual también tendrá que seguirse el procedimiento reglamentario, que supondrá no solamente el número de firmas, sino un periodo de tramitación que supondrá un proceso similar al de la interpelación, es decir, que luego que se da cuenta de la censura aprobada, tendrá que procederse al debate entre el cuarto y el 10º día natural posterior a la aprobación de la moción con la que se pide la censura del ministro. Entonces, lo que puede ocurrir es impredecible, todo va a depender de las satisfacciones que esté al alcance del ministro de Trabajo, presentar ante el Congreso y ver si es que esto es suficiente para que la representación nacional se dé por satisfecha, o de lo contrario, si es que o lo censura o si es que el presidente de la República acepta su renuncia sin necesidad de que el Congreso llegue al procedimiento de la censura. Muy bien, en un momento el primer ministro, creo, según el consenso que yo he escuchado entre todos los expertos y quiero saber su opinión, de manera equivocada, dijo que él haría cuestión de confianza una y otra vez si es que censuraban a sus ministros. ¿Se puede censurar a un ministro o se puede hacer cuestión de confianza por un ministro, o solamente se hace cuestión de confianza por políticas de Estado? Karina, sobre ese particular, en la actualidad hay un proyecto que pretende regular mejor el uso de la cuestión de confianza. No obstante, la reforma que del reglamento se hizo en marzo del año 2018 a raíz de un proyecto que presentó el señor Mauricio Mulder y que posteriormente el Tribunal Constitucional, con su sentencia 6/2018 PI, las declaró inconstitucionales. Luego ha venido la sentencia 6/2019 sobre el conflicto de competencia que presentó el Congreso contra la decisión del presidente de la República de denegar fácticamente la cuestión de confianza. Entonces, tal como está actualmente la regulación de la cuestión de confianza y dado los precedentes que han existido, de manera específica, el precedente que consistió en la cuestión de confianza que hizo el señor Fernando Zavala a propósito del anuncio de que la señora Marilú Martens, ministra de Educación, sería censurada por el Congreso, tal como están las cosas, nuevamente, sí cabría
que se presente una cuestión de confianza sobre la permanencia del señor Maraví como ministro de Trabajo. Si el señor Guido Bellido pide concurrir al Congreso para presentar una cuestión de confianza, no podría ser declarada improcedente en el marco de las normas que actualmente rigen la interacción entre el gobierno y el Congreso. Muy bien, muchísimas gracias a César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República y también experto en temas parlamentarios. Gracias.